Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en esta tarde que nos regala el Señor, hoy martes 23 de junio. Que sea el Señor bendiciéndole grande y sobreabundantemente. Esta tarde, en el tiempo de oración y reflexión de hoy, vamos a compartir un mensaje que queremos compartir y que sea de edificación para su vida. Amén. Vamos a orar presentando a Dios todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos a ti que seas tú bendiciendo a cada hermano y hermana que se conecta a través de las redes sociales, cada hombre y mujer, oh Dios, que hoy se conecta buscando, Señor, tu rostro, ser edificado por tu palabra y compartir como hermanos en Cristo este tiempo de oración, de compartir de la palabra y de clamor. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias y gracias, Señor, por todas las cosas, aun las que no entendemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues estamos en este día y vamos a compartir un tema que va en dos partes. La primera, vamos a hablar un poquito acerca de las ocasiones de caer. Vamos a hablar de las trampas que en este tiempo el enemigo le pone al creyente. Porque el que no es creyente, pues no hay que ponerle trampas, ya está en la trampa. La trampa es el mundo. Amén. Y de ahí nos quiere sacar el Señor y traernos de la oscuridad a la luz, que es Cristo. Amén. Entonces, en Lucas capítulo 17 está titulado Ocasiones de caer. Si leyéramos el 16, que por el tiempo no lo voy a hacer, está la parábola del mayordomo infiel, está el rico y Lázaro, que es un vivo ejemplo, esa parábola de cómo muchas veces la piedra de tropiezo no necesariamente son cosas malas. A veces la piedra de tropiezos son cosas que el mundo llama buenas. El rico quedó envuelto en esa parábola, en su riqueza, en su abundancia, en los banquetes que hacía todos los días, en que vestía de lino fino. Eso está en Lucas 16 a partir del versículo 19, donde la palabra nos habla que este hombre, de versículo 19 de Lucas 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Predicamos hace un tiempo sobre esto. Es decir que muchas veces las piedras de tropiezos no son siempre cosas que a primera impresión son malas. Esta piedra de tropiezo, que yo quiero llamarla así en este día, y luego usted va a entender por qué, es que este hombre, las riquezas eran su piedra de tropiezo. Amó tanto el dinero, amó tanto las riquezas, amó las posesiones, los banquetes, la vida lujosa, que se olvidó de sus prójimos, se olvidó de su familia, se olvidó de algo muy importante, se olvidó de Dios y se olvidó de que esta vida es finita. Esta tierra, este tiempo es finito. Así como termina, quizás usted que me ve, no sé qué edad tendrá usted, pero si usted ya terminó el kinder, si usted ya terminó la primaria, la secundaria, si usted ya terminó la universidad, si usted es una persona adulta, pues usted es una persona que ha ido pasando por etapas. Y esas etapas usted las ha superado, ¿verdad que sí? Y así como ha madurado tu vida, ha madurado tu cuerpo. Ya no tenemos los 15 o los 10 años cuando usted podía caer y se reía. Hoy en día nos caemos y hay que llamar al 911. ¿Por qué? Porque ya las caídas después de cierta edad, cualquier caída, cualquier golpe provoca una lesión terrible. Pero los niños, los bebés,
Usted ve que montando bicicleta se caen y se ríen. Se hacen un rasponcito en las piernas y a los 2 días ya está seco, no queda ni huella. Pero usted se dobla un dedo y el resto de su vida le va a doler, porque es otro tiempo. Muchas veces, como este rico, pensamos que el momento presente es todo y que las cosas materiales van a poder cambiar nuestro sentido de la vida, es decir, nos darán alegría o cambiarán la tristeza en gozo o podrán de alguna manera mitigar la soledad. Ya hay algunos que saben que no es así, porque cuando alcanzan éxito se dan cuenta de que si lo alcanzan en lo profesional, no necesariamente eso te trae éxito familiar. Igualmente, el dinero y la riqueza es como una pirámide muy alta donde usted nunca llega a la cúspide. Es un edificio muy alto que usted nunca llega a la cúspide, porque siempre hay algo mayor, hay algo mejor, hay algo más costoso y siempre hay algo más atrayente. El que vive para las vanidades y el que vive para las riquezas tiene el dinero como su amor, y la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Entonces es importante comprender que así como le pasó a este rico que tenía a Lázaro, un pobre, a la puerta, que deseaba comer aunque sea de sus migajas, sin embargo nunca fue invitado a un banquete en la casa de Lázaro, nunca se le mandó un plato, nunca se le invitó a entrar, pero llegó un día que los dos murieron. Uno fue recibido en el seno de Abraham y otro fue recibido en el Seol, en el lugar donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Llegar a ese lugar es lo que nadie quiere, especialmente los creyentes. El que es creyente es porque cree en Dios y cree en su palabra, y su palabra nos habla que hay un cielo y que hay un infierno. Y aún Jesús habla repetidamente sobre el infierno. Y es Jesús que hace esta parábola del rico y Lázaro. Pero luego en el capítulo 17 dice, y está titulado Ocasiones de caer, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús nos habla del perdón y nos habla de los que son piedra de tropiezo. Tanto es un tropiezo no perdonar como aquel que niegue el perdón sabiendo que puede darlo. Cuando usted le niega el perdón a alguien, usted lo está intranquilizando, lo está haciendo entrar en tristeza, en afán, en ansiedad, en temor. Igual cuando usted no perdona, está dando cabida a ira, a celos, a rencillas, a problemas familiares. Es importante saber pedir perdón, así como dar el perdón. Hay personas que no perdonan y hay personas que se llenan de ira. Hay personas que guardan rencor aún siendo creyentes. El creyente está llamado a amar, no odiar. Está llamado a perdonar. Está llamado a perdonar aunque el agravio sea real. Hay personas que dirán, usted no sabe lo que a mí me hicieron, ni usted sabe lo que me hicieron a mí, y tuve que perdonar también. A todos algo no han hecho. Y usted dirá, lo que me hicieron a mí fue terrible. Usted no sabe lo que me hicieron a mí. Usted no sabe lo que le hicieron a otra persona. Cada vez que escucho testimonios o que estoy dando alguna consejería, orando por un hermano o hermana agraviada, uno se sorprende del nivel de maldad que hay hoy en día y que siempre ha habido. Los tiempos de Sodoma y Gomorra eran tiempos terribles. Pero qué decir de la historia del Edén. Adán y Eva están tranquilos, llega la serpiente, convence a Eva, Eva convence a Adán y al final pecan. Terminan malditos todos. Eva, Adán y la serpiente. ¿Quién ganó? Nadie. Solo el enemigo. Pero al final todos fueron desterrados.
salen, Adán y Eva comienzan familia, comienzan a sufrir la maldición, tienen 2 hijos y vuelve el pecado. Caín mata a su hermano Abel. Y ahí sigue la secuencia de maldad. La maldad, el rencor, el odio, la envidia, todas esas son cosas muy viejas. Lo importante es cómo lo frenamos. Aquí nos habla de ocasiones de caer. ¿Quién te está tratando de hacer caer? ¿Con qué el enemigo te quiere hacer caer? ¿A quién usará? No es para que usted esté asustado ni preocupado, no. Porque la palabra nos dice que confiemos en el Señor. La palabra habla de que nos reposemos en Él. Y si usted está reposado en el Señor y está siendo fiel y obediente a Él, a su palabra, a sus mandatos, a su servicio, a la iglesia, no hay por qué temer. Pero entienda algo, el enemigo va a poner piedras de tropiezo. Especialmente se las pone a los que dudan, a los vacilantes, a los tibios. En el caso del rico y Lázaro, la piedra del tropiezo del rico fue su riqueza. Aquí Jesús nos da una advertencia, y posible es que no vengan tropiezos, capítulo 17:1. Mas ay de aquel por quien vienen, que usted no sea el tropiezo de otros, que usted no sea la ocasión de caer de otra persona. Tenga cuidado con usted ser el tentador o la tentadora que haga caer a uno de los pequeñitos. Entendiendo esto, vamos a ver esta tarde el pasaje principal que el Señor me da para compartirte. Y está en 2 partes. La primera parte nos habla de un milagro maravilloso, la resurrección de Lázaro, que está en Juan 11. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Un milagro tremendo, una bendición maravillosa para esa familia y un testimonio poderoso para todas las generaciones. Pero ¿qué sucede seguido a esto? Si usted sigue leyendo, el versículo 45 está titulado Complot para matar a Jesús. Y dice, y estamos hablando de las piedras de tropiezo: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Fíjese que ahí había una multitud de personas que fue a dar el pésame, porque Lázaro había muerto, y habían ido a acompañar a Marta y a María. Y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Es decir, que el milagro, como Jesús lo declaró, que él había hablado en voz alta para que crean, creyeron. Aún los judíos, aún los que eran muy apegados a la ley, creyeron en él. Pero dice el 46, pero algunos, tenga cuidado con esos algunos, de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjese el contexto de esto. Lo que ellos dicen. Algunos de los que habían visto todo lo que aconteció fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho.
Fíjese que una parte creyó y se llenó de gozo y creyó en Jesús. Pero algunos, algo en ellos no funcionaba igual, no creyeron igual. Estos, en un acto de malicia, y predicamos hace un tiempo de la malicia, van a donde los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los que se oponían a Jesús. Y le dicen, mira, aquel, es una manera de parafrasearlo. Le dicen, aquel que ustedes contienden, en el que ustedes no creen, ahora revive muertos. Acaba de revivir a Lázaro, el hermano de María, que tenía 4 días muerto. Y le cuentan, y le dice que lo que le contaron. Versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Le dijeron, Jesús llegó después de 4 días de enterrado el muerto. Fue hasta la tumba, una multitud lo rodeó. Él oró al cielo, clamó al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Padre, gracias te doy por haberme oído. Llamó al Señor de los cielos Padre. Y eso solo podía hacerlo el Mesías. Y ora y le dice al muerto, Lázaro, ven fuera. Alguien fue y le contó eso a los fariseos. Mi pregunta no es los fariseos, porque los fariseos y los principales estaban en contra de Jesús desde un principio. Esas personas que no dice su nombre, dice sencillamente, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Esas piedras de tropiezo, esas personas que ante un milagro tremendo como ver a Lázaro resucitar, que habían ido a dar un pésame a María, y resulta que lo que se encuentran es con Jesús haciendo un milagro creativo de revivir a un muerto de 4 días. Y lo que hacen es, después de ver algo tan glorioso y maravilloso, ir a llevar un chis, una murmuración, a servir de piedra de tropiezo para provocar una reacción que llevara a esta gente aún a reunir al concilio, al consejo de ancianos. Reunieron a los principales. Y dice el 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Sacerdotes, principales fariseos, reunieron al concilio. Reunieron a la gente poderosa. ¿Y qué dice esta gente poderosa? Se hacen una pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Porque este hombre hace muchas señales. Oiga el problema. El problema no es que lo que predica no es bíblico. El problema no es que Dios no lo usa. El problema no es que está haciendo algo contra la gente, contra el pueblo o contra ellos. El problema es que hace tantas señales de Dios, hace tantos milagros y maravillas, que ellos entienden que eso le va a traer un problema. ¿Desde cuándo lo bueno hace daño? ¿Desde cuándo el mal es malo? Y lo bueno, ¿desde cuándo el bien es malo? ¿Desde cuándo hacer el bien es un problema? ¿Qué ha pasado en nuestra humanidad que desde hace siglos y milenios hacer el bien es un problema? Tratar de ayudar a los demás es un problema. La historia contemporánea, la pasada, la cercana y la lejana, nos da muestras muy confusas de cómo piensa el ser humano. Cada país tiene su propia historia. Si nos vamos a países tan lejanos como la India, nos encontramos con un Gandhi que quería traer libertad a su nación a través de la no violencia y de la paz. Usted puede estar o no de acuerdo en sus creencias religiosas, pero en sus creencias aplicadas
de la vida diaria y cotidiana, era un hombre de paz. Y predicaba la paz. Y predicaba la no violencia. Y predicaba que ese país tan enorme, porque la India es uno de los países mayores del mundo, que fuera liberado a través de la no violencia. ¿Cómo terminó? Prisionero muchas veces, en la cárcel muchas veces. Pero terminó asesinado por un extremista, no de los ingleses, no del pueblo al que él se oponía, sino de su propio pueblo, de la gente a la que estaba intentando liberar. ¿Qué pasa con Martin Luther King? Ya más contemporáneamente, más cercano, también es asesinado. Kennedy es asesinado. Pero cada uno es asesinado por gente de los mismos suyos. En nuestro país tenemos a Juan Pablo Duarte, que es exiliado, siendo el creador o fundador del movimiento para liberar nuestra isla, esta parte de la isla, pudiéramos decir. Todavía hoy hay historias tan complejas de tanta gente que por hacer lo bueno, como Esteban en la Biblia, como diferentes personajes históricos, que por tratar de hacer lo bueno, pagaron con su vida. Hay muchos ejemplos en nuestro país y fuera de nuestro país. Pareciera que no entendemos. La Biblia habla de las piedras de tropiezo, refiriéndose a la gente que sirve para provocar el mal, para que el mal triunfe, para que el mal cumpla su cometido de dañar, de destruir. Usted nunca debe permitir, ni yo nunca debo permitir, que el enemigo nos use como un instrumento para dañar. Sin embargo, las familias nos hemos descuidado. Y las familias viven en rencillas eternas, por herencias, por situaciones económicas, porque alguien le dijo algo a alguien que no le gustó y pasan meses, años de enemistades, problemas entre hermanos, entre tíos, entre abuelos, entre padres, entre hijos y padres, por asuntos económicos, por asuntos familiares. Siempre hay uno o una que es el provocador, que crea división. A veces es un tío, a veces es alguien que viene a sembrar cizaña, que viene con ideas, que viene a veces con mentiras, que viene muchas veces con confabulaciones, con provocaciones. Eso pasa entre las parejas muchas veces, que hay una amiga que aconseja equivocadamente a la esposa, o un amigo que aconseja equivocadamente al esposo, o alguien que quiere dividir para quedarse con los platos rotos. Tenga cuidado con las piedras de tropiezo que el enemigo hábilmente usa. Esto ha dividido naciones, ha provocado guerras mundiales, ha provocado litigios familiares y ha provocado muchas crisis. Hay que tener cuidado de que aún lo que es bueno no sea usado para dañar, como es el caso de la fe. Alguien en la casa se hace cristiano. Me tocó escuchar a alguien que le dijo a un familiar: yo hubiera preferido hasta que te mueras antes que te hagas cristiano. ¡Wow! ¡Qué duras palabras! Te prefiero muerto antes que cristiano. ¿Y usted sabe cuál era el problema? De que como cristiano, alguien le dice al otro: mira, no tomes, no hagamos fiestas en la casa, no hagas rezos, no haga esto, no haga lo otro, eso no es bueno. Mira, y le busca la Biblia y le explica.
Y aunque no se lo está prohibiendo, le está diciendo que no debería. Y ahí vienen las contiendas. Dice esta palabra, versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Oiga el problema. Que si dejan a Jesús que siga haciendo señales, sanando leprosos, sanando ciegos, sanando cojos, levantando muertos, todos le van a creer. Y entonces vendrán los romanos. Oiga, los romanos eran sus enemigos. Los tenían conquistados. Ellos están defendiendo a los romanos. Van a crucificar a uno de los suyos. A uno que está sanando a sus enfermos. A uno que está liberando a sus endemoniados. A uno que está haciéndole bien al pueblo. Ellos van a destruirlo para que los romanos estén tranquilos. Pero los romanos son contrarios a ellos. Quieren que ellos adoren al César. Y mediante un acuerdo le han permitido mantener su fe siempre y cuando no haya revueltas. Pero ellos están dispuestos a sacrificar a Cristo para complacer a los romanos. Porque ellos entienden que alguien haciendo tantos milagros, tantas maravillas, eso es un problema. Que hay que dejar al cojo cojo, al ciego ciego, al sordo sordo, al muerto muerto y al enfermo enfermo y al endemoniado endemoniado. ¡Qué tremendo! Parece como una locura. Pero eso es lo que provocan las piedras de tropiezo. Esta piedra de tropiezo que sale del funeral de Lázaro, que de funeral se convirtió en un día de gloria y celebración porque a Lázaro lo resucitan. Sirven de piedra de tropiezo y van a donde los principales fariseos que buscan los sacerdotes, convocan al concilio, donde entonces comienza el plan, ya no solo para contender a Jesús, sino para matarlo. Ahí piedras de tropiezo provocaron y activaron piedras de tropiezo mayores, con más poder. Y dice el 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, porque los sumos sacerdotes se rotaban y se movían por tiempos, por años. Y ese era el año de Caifás. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Oiga la visión y la manera de ver de Caifás las cosas. Es mejor que muera uno a que muera toda la nación delante de los romanos. Pero ¿quién ha dicho que toda la nación va a perecer a mano de los romanos? Ya los romanos los habían conquistado. Y dice este hombre, esto no lo dijo por sí mismo, dice la Biblia, versículo 51, sino que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. No sé si usted este pasaje le había prestado atención, pero lo que dice es algo muy serio. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó. ¿Usted está oyendo bien? Caifás como sumo sacerdote da una profecía falsa. Da una profecía diciendo que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es tomar el enemigo, algo que es real, y convertirlo en algo confuso, falso, al mismo tiempo contradictorio, porque ciertamente él tenía que morir para salvar al pueblo. Pero lo que Caifás dice es, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
para que todo el pueblo retornara y se unificara. Así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás da una profecía, da una palabra y toma un papel preponderante en lo que es el proceso de que Jesús tenía que morir. Dice el 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Es decir, lo querían tomar preso. Y ahí en el capítulo 12 viene lo que es el ungimiento con el perfume de Jesús. Y luego llegamos al versículo 9, el complot contra Lázaro. Lázaro era una prueba viviente del milagro, de uno de los mayores milagros. Jesús había resucitado a diferentes personas, pero en el caso de Lázaro tenía 4 días muertos y había estado en el sepulcro, había estado enterrado en una cueva. Era algo demasiado notorio. Y dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pero estos eran los sumos sacerdotes, estos eran los fariseos, estos eran los escribas, estos eran los hombres que debían dirigir espiritualmente al pueblo. Y lo que andan es haciendo tramas para matar personas sin ser juzgadas, sin abiertamente tener un juicio público y derecho a defensa que le correspondía, sino que lo que están es haciendo tramas para matar personas como Lázaro y Jesús, que eran judíos y tenían derecho a un juicio antes de ser condenados. Y condenado a muerte implicaba en ese tiempo que aún los romanos tenían que aprobarlo, porque Roma, cuando conquistaba un pueblo, inmediatamente ese pueblo pasaban a ser todos también ciudadanos romanos. Y le gustara o no a los judíos, eran romanos. ¿Y qué sucedió? Pues ellos estaban dispuestos a matar a Lázaro, matar a Jesús, y no lo iban a hacer limpiamente. Pero estos eran los hombres que dirigían la élite del templo. La piedra de tropiezo que estuvieron ahí frente a la tumba de Lázaro y fueron a contarle a los fariseos, y los fariseos a los sacerdotes, y los fariseos y sacerdotes al concilio. Fíjese cómo se arma una trama. Tenga cuidado, porque muchas veces con cosas que usted cree sencillas, usted puede ser el provocador o la provocadora de que una familia se divida, de que vidas se pierdan, de que personas hagan cosas indebidas. Es como cuando alguien divide un hogar. Cuando alguien, sabiendo que una persona tiene pareja, se mete en el medio de esa relación. Hay que ser muy cuidadoso, hermano y hermana. Porque puede ser que usted esté orando por algo que no es justo, o no es bíblico, no es correcto. Si queremos recibir, debemos orar bien. Y cuando usted no sabe de qué lado está la verdad, lo mejor es decir, Señor, sea tu voluntad. Nunca sea la piedra de tropiezo. Porque la piedra de tropiezo, Jesús da palabras muy duras sobre esa piedra de tropiezo. Dice que mejor sería que le ataren una piedra de molino al cuello y lo lanzaran al mar. Es fuerte.
Necesitamos en este tiempo comenzar a entender que cerca de nosotros, al lado de nosotros, pueden haber personas que tienen una influencia sobre nosotros negativa. Y sus acciones, sus palabras y sus hechos nos contrarían, nos confunden, porque son piedras de tropiezo. Tenga cuidado de a quién usted escucha como consejero o consejera. Tenga cuidado porque muchos han sido extraviados sus caminos por causa de esas piedras de tropiezo. Todo este proceso terminaría con la crucifixión de Jesús, no sin antes él cumplir con todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Y dentro de todas esas cosas estaban muchas palabras y predicaciones que era necesario que él dijera. Una de ellas está en Juan 14, donde él declara en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús da la promesa de esa nueva vida y ese lugar hermoso a donde estaremos cerca de Él y el Padre. Jesús en estos pasajes dice muchas cosas muy importantes. Y dice el 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense que Tomás el Dídimo le dice: no sabemos. Es él el que duda, el dudoso. Y dice el 12: de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Debemos confiar en Jesús, debemos reposarnos en Él y debemos cumplir su palabra. El mismo Jesús dice en el versículo 23 de Juan 14: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Amén. Cuídate, cuidémonos de no ser piedras de tropiezo para otros. Y usted dirá: un hijo de Dios jamás será piedra de tropiezo. Yo pienso igual. Porque el hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, el que ama, no daña. Y lo he estado predicando los últimos días. Y en estos tiempos usted va a discernir y va a entender muy claramente quién realmente ama y quién no. El que ama ayuda. El que ama no daña. El que te ama no te miente. El que te ama te perdonará si es necesario. El que te ama te dirá la verdad. Y el que te ama orará por ti. Y el que te ama no querrá de ninguna manera que tus pies den al resbaladero. No te guiará al lazo del cazador. Es todo lo contrario. El Señor en su palabra nos habla de que Él es nuestro guardador. Y yo lo sé y usted también. Así que el que sigue a Cristo será guardián de su hermano y de su hermana. Lo amará, lo cuidará y orará por él. ¿Qué dijo Caín cuando mató a Abel? Cuando Dios lo cuestiona: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso seré yo el guardián de mi hermano? Dijo la respuesta peor que pudo haber dicho. Sí era el guardián de su hermano.
Como usted y yo somos guardianes los unos de los otros por medio a el amor, por medio a la fe. Dice la palabra que los cristianos eran reconocidos porque mira cómo se aman. La gente veía el amor entre ellos y decía, mira cómo se aman. Un sello del cristiano es amar, no ser piedra de tropiezo, no alegrarse del mal ajeno, no ser un provocador o provocadora para que otros se dividan, discutan o entren en litigios. La verdad tiene que ser dicha, pero hasta la verdad, que es Cristo y es lo que nos hace libres, hay una manera de decirla y de vivirla. Porque la misma palabra nos guía a hacer todo ordenadamente. En este día quiero concluir orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a todos, para que toda piedra de tropiezo sea quitada de nuestro camino. Y en el nombre de Jesús, sepamos identificar esas piedras de tropiezo para orar por ellas y pedirle a Dios que los alcance. Pero usted no tropezar con ellas. Usted puede orar por alguien sin necesidad de tropezar con esa persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primero que nada, gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias por tu amor, tu misericordia y por amarnos. Te pido en esta tarde, Señor, que seas tú, en el nombre de Jesús, desbaratando todo plan y toda agenda del enemigo en contra de cualquier persona. Toda piedra de tropiezo que el enemigo está tratando de poner en la vida o en la casa o en el trabajo de alguien o en su salud o en su vida, quítala, Señor. Dale sabiduría y discernimiento espiritual para que nadie tropiece, sino que seas tú llevándolo de la mano. Tú has prometido en tu palabra que tú eres nuestro guardador y no darás nuestros pies al resbaladero. Padre, ayúdanos. Danos esa gracia de poder discernir lo que es de ti, lo que de ti vino, lo que de ti salió y lo que no. Padre, tu palabra que es viva y eficaz nos va a guiar. Será lámpara para nuestros pies y nos va a ayudar, Señor, a discernir lo bueno de lo malo, para que lo bueno sea, oh Señor, visto y la gloria sea tuya. Pero lo que de ti no viene, sepamos evitarlo, reprenderlo y aún alejarnos. Danos tu gracia por medio del Espíritu Santo y de tu palabra, de ver antes de tropezar. Marcha tú delante de nosotros como poderoso gigante y danos ese favor y esa gracia de que el tiempo de los tropiezos sea algo pasado. De aquí en adelante, que Dios marche delante. Y que seas tú, Señor, el que abra caminos para cada uno de nosotros. Sendas en el medio del mar, pero también seas luz para que como lámpara tu palabra alumbre nuestro camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le pido al Señor que te dé sabiduría y discernimiento espiritual. Es una palabra un poco compleja, un poco fuerte, pero es una palabra más que de exhortación, de sabiduría, para que en estos tiempos tan complejos podamos discernir dónde están los lazos del cazador. Para eso es la palabra de Dios. Podamos entender dónde está el resbaladero y el Señor nos aliente y nos guíe. Dice que con su vara y su callado Él nos guía, nos defiende, nos alienta. Así que en el nombre de Jesús, que en esta tarde Dios te dé su perfecta paz y sea Él reprendiendo al devorador. No hay tiempo que perder y no hay tiempo para tropezar. Hay que caminar y avanzar a paso firme hacia Jesús. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. En esta tarde nos despedimos invitándote al programa de esta noche de Cosecha y Victoria en radio a las 8:30 a través de la página web de la iglesia www.iglesiacasadeoracionrd.org. Ahí usted le da clic al icono de Cosecha y Victoria en radio
y estaremos en vivo, si el Señor lo permite, a partir de las 8:30. Que Dios te dé paz, Dios te guíe, Dios te guarde y que en el nombre de Jesucristo Él te bendiga. Amén. Bendiciones.